En la madrugada del 10 de marzo de 1952, mientras la ciudad de La Habana reposaba bajo la serenidad de una noche cálida de primavera, un grupo de oficiales del ejército se desplazaba sigilosamente por las calles desiertas. No eran patrullas ordinarias ni ejercicios de rutina, eran las tropas de un hombre decidido a tomar el poder por la fuerza. El general Fulgencio Batista, quien había gobernado Cuba años atrás y había ascendido al poder mediante un golpe militar en 1933, estaba dispuesto a repetir la historia. Consciente de que las urnas no le favorecían, optó por una jugada audaz y calculada, un golpe de Estado. Al despuntar el alba, Cuba había cambiado irrevocablemente. El presidente Carlos Prío Socarrás se encontraba en su residencia privada, la finca La Chata, ajeno a los eventos que se desarrollaban. El ejército estaba bajo el control de Batista y la Constitución de 1940, símbolo del avance democrático cubano, estaba a punto de ser derogada. Hoy vamos a revivir aquella madrugada de traiciones, engaños y ambiciones desmedidas. El 10 de marzo de 1952 no fue solo un golpe de Estado, fue el inicio de una tragedia nacional. Para comprender el golpe de 1952 es esencial conocer al hombre detrás de la insurrección, Fulgencio Batista y Saldívar, nacido en Vannes en 1901. Provenía de una familia humilde. Su ascenso político comenzó en 1933 cuando lideró la Revolución de los Sargentos, un levantamiento que derrocó al entonces presidente Gerardo Machado junto con todos los alzamientos populares que se produjeron. En ese momento, Batista era un simple sargento taquígrafo que rápidamente se convirtió en la figura central de la política cubana. Como jefe del ejército dominó la escena nacional durante más de una década, influenciando la elección de presidentes y reprimiendo a sus opositores cuando lo consideraba necesario. En 1940 Batista dejó de ser el poder en las sombras y asumió la presidencia de manera legítima. Ganó las elecciones respaldado por una coalición que incluía nada más y nada menos que al Partido Comunista y gobernó bajo la Constitución de 1940, una de las más progresistas de la región en términos de derechos laborales y sociales. Sin embargo, al concluir su mandato, su influencia comenzó a menguar. Batista se exilió en Estados Unidos, observando desde la distancia cómo su país avanzaba sin su liderazgo. Ya en 1951, Batista decidió regresar a la arena política cubana. Sin embargo, al retornar encontró un país que ya no le veía como un líder fuerte de antaño. Lanzó su candidatura presidencial para las elecciones programadas para junio de 1952, pero las encuestas eran desalentadoras. Se ubicaba en tercer lugar sin posibilidad real de obtener ninguna victoria. No estaba ni siquiera cerca de obtenerla. Ante la inminente derrota electoral, Batista optó por conspirar con oficiales del ejército para tomar el poder por la fuerza. ¿Cuáles fueron las causas del golpe de Estado? Bueno, las causas pudieron haber sido muchas, Batista realmente nunca las reveló, pero podemos deducir a partir de los sucesos históricos cuáles fueron algunas de ellas. El temor a la derrota electoral fue una de ellas. Las encuestas lo situaban en una posición desfavorable y Batista sabía que una derrota en las urnas significaría el fin de su carrera política e incluso de su carrera militar, que ya estaba por acabar. Corrupción y debilidad del gobierno de Prío fue otra de las causas. Aunque la economía mostraba signos de crecimiento, el gobierno de Prío era percibido como ineficaz y corrupto, generando descontento entre militares y sectores empresariales que sí eran favorables a Batista. Inestabilidad política y muerte de líderes opositores, como la muerte de Eduardo Chivas, líder del Partido Ortodoxo, todo esto dejó un vacío político y aumentó la tensión entre los partidarios, creando un ambiente propicio para la intervención militar. Otro factor importante, la falta de lealtad del ejército hacia Prío. Muchos oficiales desconfiaban del presidente y veían en Batista un líder capaz de restaurar el orden y la estabilidad. Estos factores convergieron, haciendo que el golpe de Estado se gestara como una consecuencia casi inevitable. Y en la madrugada del 10 de marzo de 1952, entonces, fuimos testigos de eventos que cambiarían el curso de la historia cubana. En los pasillos del campamento militar de Columbia, los oficiales con rostros tensos recibían órdenes precisas. El coronel Rego Robido, uno de los principales colaboradores de Batista, había dado la señal: esta noche tomamos el país. Mientras tanto, en su residencia privada, la finca La Chata, el presidente Carlos Prío Socarrás descansaba, ajeno a la tormenta política que se le venía encima.
No fue hasta aproximadamente las 3 de la mañana cuando un asistente irrumpió con urgencia. Presidente, el ejército se ha sublevado. El presidente Prío, sobresaltado y aún aturdido por el sueño interrumpido, intentó contactar con sus ministros y oficiales leales. En un acto de desesperación incluso, consideró la posibilidad de abrir los arsenales y armar al pueblo, entregarle las armas al pueblo para que enfrentaran el golpe de Estado. Sin embargo, sus asesores más cercanos lo disuadieron, advirtiendo que una acción de tal magnitud podría desencadenar en Cuba una guerra civil de consecuencias imprevisibles. Con el ejército mayoritariamente alineado con los golpistas y sin un respaldo efectivo, Prío tomó la difícil decisión de buscar asilo en la Embajada de México en La Habana. Horas más tarde, abordó un avión que lo llevaría al exilio, dejando atrás un país sumido en la incertidumbre. ¿Cobardía o pragmatismo del presidente Prío? Con el control absoluto del país, Batista no perdió tiempo en consolidar su poder. El 11 de marzo de 1952, un día apenas después del golpe, decretó la suspensión de la Constitución de 1940 y en su lugar impuso los Estatutos Constitucionales, una versión modificada de la ya mutilada Constitución de 1940. La Constitución de 1940 representaba uno de los mayores avances políticos en la historia de Cuba. Redactada por una asamblea constituyente con una amplia representación de diversos sectores, incluía garantías fundamentales como jornadas laborales de 8 horas, salario mínimo, seguridad social, sufragio universal para hombres y mujeres por igual, autonomía universitaria, protección de la educación superior de influencias políticas, limitaciones al poder presidencial, prohibición de la reelección inmediata y límites al autoritarismo. Pero para Batista, esta constitución era un obstáculo. Bajo el pretexto de mantener el orden, la suspendió indefinidamente y en su lugar impuso un marco legal que le otorgaba a él poder absoluto. Los estatutos constitucionales mantuvieron la estructura superficial de la Constitución de 1940, pero eliminaron todos los artículos que garantizaban derechos políticos y civiles. Ahora el presidente podía gobernar mediante decretos, controlar la prensa, disolver el Congreso si lo consideraba necesario y ejercer poder sin contrapesos. Los periódicos de la época reportaron la noticia con titulares en grandes letras: Batista toma el poder y reorganiza el Estado. Pero el pueblo entendió el mensaje real. La democracia en Cuba para ese momento ya había muerto. El país había pasado de un momento a otro de un sistema con separación de poderes a un régimen de facto donde el ejército y Batista tomaban todas las decisiones sin rendir cuentas a nadie. A pesar de la crisis política, la economía cubana en los años 50 experimentó un crecimiento notable. Según el informe Truslow, publicado en 1950 por un equipo de economistas dirigido por el estadounidense Fulton Truslow, Cuba era una de las economías más desarrolladas de América Latina. Los hallazgos del informe indicaban que Cuba tenía el segundo ingreso per cápita más alto de la región, solo detrás de Argentina. La producción agrícola y azucarera generaba una gran riqueza nacional. La infraestructura y servicios públicos estaban entre los mejores del continente. El país poseía una clase media creciente, con altos niveles de consumo y un acceso a bienes modernos impecable. Durante la década de 1950, La Habana era una de las ciudades más modernas de América Latina. Contaba con una próspera industria turística, una de las tasas de analfabetismo más bajas de la región y un sistema de salud en expansión. Sin embargo, la inestabilidad política sembrada por Batista erosionó la confianza en el país. La falta de libertades y la corrupción del régimen hicieron que, a pesar del crecimiento económico, el malestar social aumentara. El golpe de Estado no solo había destruido la democracia, había también generado un sentimiento de frustración en una nueva generación de cubanos quienes buscaban un cambio más profundo, entre ellos un joven llamado Fidel Castro, quien pronto capitalizaría todo este descontento y lo convertiría en una dictadura todavía más sangrienta que dura hasta el día de hoy. El 10 de marzo de 1952 marcó el inicio del fin de la Cuba republicana y democrática. La traición de Batista no solo destruyó el orden constitucional, sino que desencadenó una sucesión de eventos que culminarían en el ascenso del comunismo en Cuba. Desde su regreso a la política en 1951, Batista supo que no tendría el apoyo popular, pero en lugar de retirarse con dignidad decidió aferrarse al poder con sangre y traición. Su golpe de Estado destruyó la legitimidad de las instituciones cubanas y dio paso a un régimen basado en la fuerza bruta. Al principio, su gobierno de facto pareció mantener cierta estabilidad. La economía crecía, el turismo florecía y las grandes ciudades cubanas seguían su modernización.
Pero la estabilidad sin democracia es solo una ilusión. Mientras el país avanzaba económicamente, el descontento político crecía en las sombras. El golpe de estado de Batista fue la chispa que encendió la llama de la revolución. En sus primeros años reprimió con brutalidad cualquier oposición, lo que solo radicalizó aún más a sus enemigos. Uno de ellos fue Fidel Castro, un joven abogado que hasta ese momento no era más que un político revoltoso, mafioso, ambicioso dentro del partido ortodoxo, dicen algunos, otros dicen que fuera, pero ahí estaba, un cabecilla matón mafioso, Fidel Castro. Si Batista no hubiera dado el golpe, Fidel Castro probablemente nunca habría encontrado el pretexto para asaltar el cuartel Moncada. Su primer intento de rebelión, ese asalto en 1953, ocurrió precisamente porque Castro y muchos otros jóvenes cubanos sentían que Batista les había robado su futuro. Cuando Batista cerró las puertas de la democracia, empujó a sus opositores a la lucha armada. Fue un gobierno represivo el que dio legitimidad a los guerrilleros que, años después, lo derrocarían desde la Sierra Maestra y desde las ciudades. El 1 de enero de 1959, tras perder el apoyo militar y político, Batista huyó de Cuba, se refugió en República Dominicana, luego en Portugal y finalmente en España, donde murió en el exilio en 1973. Su legado quedó marcado por la traición y el error político más grande de la historia republicana cubana: abrirle el camino a Fidel Castro. ¿Y si Batista no hubiera dado el golpe? Bueno, es imposible saber con certeza qué habría pasado, pero el análisis histórico sugiere que el futuro de Cuba hubiera sido muy diferente al que se vivió después de 1959. Si Batista hubiera aceptado su derrota electoral en 1952, Cuba habría seguido un camino democrático. Las elecciones habrían ocurrido en junio del 52 y es casi seguro que el ganador habría sido Roberto Agramonte del Partido Ortodoxo. ¿Qué significa esto? Significa que Cuba habría seguido siendo una democracia. El país tenía una de las constituciones más avanzadas de América Latina, y me puede gustar más o menos, pero esa era la realidad, y la alternancia política estaba consolidada. Fidel Castro no habría tenido justificación para la lucha armada. Sin el golpe de Batista, Castro se habría mantenido en el Partido Ortodoxo, o militando en cualquier otro partido, o participando de cualquier otra mafia, luchando siempre dentro del sistema democrático, nunca con las armas para derrocar un gobierno. No habría existido una revolución comunista en Cuba. Sin un régimen militar represivo que radicalizara a la oposición, difícilmente se habría producido una insurgencia armada. La economía cubana habría seguido creciendo. En 1952 Cuba era una de las naciones más prósperas de América Latina. Sin la intervención de Batista y la posterior revolución comunista, el país podría haber seguido el camino de otras naciones democráticas como Costa Rica o Chile. Miles de cubanos no habrían tenido que exiliarse. La diáspora cubana no habría ocurrido en la magnitud en que ocurrió. Cuba, con un crecimiento económico y una estabilidad, podría haber sido un centro de inversión y desarrollo en la región, y los cubanos nos hubiéramos quedado allí. En lugar de convertirse en un país bajo un régimen comunista aislado y empobrecido, Cuba podría haber sido una de las naciones más prósperas del continente. La historia, por desgracia, no tiene marcha atrás, pero lo que sí podemos hacer es aprender de ella. El 10 de marzo de 1952 no solo fue un golpe de Estado, fue el momento en el que se destruyó la democracia y se allanó el camino para una dictadura todavía más brutal y duradera que la de Batista, la dictadura de Fidel Castro. La gran ironía es que Batista, al intentar asegurarse del poder, fue el responsable indirecto de su propia caída y de la llegada del comunismo a Cuba. La lección es clara: los atajos autoritarios nunca terminan bien. Si quieres conocer más detalles sobre sucesos como este, suscríbete al canal, activa las campanitas, comparte la información, deja tu like y en tus comentarios pregúntame sobre lo que quieras saber. Muchas gracias por tu atención, soy Carlito Madrid.